Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Iniciamos una semana extraordinaria en medio de un eclipse solar que ha traído la atención del mundo, principalmente en los países del hemisferio norte, en México, en los Estados Unidos y en toda nuestra región. Con mucha expectativa se han visto retazos parciales de este fenómeno natural que en Barranquilla ha subido la temperatura, más de 40 grados de sensación térmica, que esperemos que beneficien al Junior el próximo martes y que no nos perjudiquen, como ocurrió recientemente en la ciudad de Cali con esa goleada del América de Cali. Está eclipsada la política nacional. La reforma a la salud está generando amplísimos debates, no solo en el Congreso, ya ha trascendido. El ministro de Salud, el doctor Jaramillo, ha anunciado un paquete de medidas para instaurar reformas al sistema general de salud. Y por otro lado, la Fiscalía General de la Nación anuncia investigaciones por malos manejos en algunos recursos destinados a la EPS, a las EPS en sentido general. Son las EPS unos intermediarios que incrementan los costos del servicio, inoperantes, necesarios, útiles para el sistema. La mayoría de los actores de opinión pública hoy en el país, aparte del eclipse, están discutiendo sobre estos temas. Lo cierto es que no existe sistema alguno que no tenga oportunidades de mejora. Los cambios y su resistencia son también una dinámica natural de la condición individual y colectiva. Cuando se intenta cambiar algo, existen personas, circunstancias, movimientos, sucesos que se oponen y se resisten a esos cambios, y por supuesto esas resistencias también avivan, motivan, movilizan a quienes quieren instaurar los cambios. Lo cierto es que la reforma a la salud se hundió en el Senado de la República, específicamente en la Comisión Séptima, pero ha dicho tanto el ministro de Salud como el ministro del Interior que van a intentarlo de 1000 maneras. Esas 1000 maneras, entonces, demuestran que hay una decisión del Ejecutivo decidida a hacer cambios que ya se han visto con intervenciones por parte de la Superintendencia de Salud de algunas EPS, las más destacadas. Para analizar estos temas, hoy tenemos un panel habitual de expertos que nos ayudará a comprender qué es lo que está pasando con la reforma a la salud, sus beneficios, sus retos, sus desafíos, sus dificultades y sus bondades. Está con nosotros desde los llanos orientales en la Orinoquía colombiana, específicamente en el departamento del Casanare, el doctor Luis Arturo Ramírez Roa. Luis Arturo Ramírez Roa es abogado, especialista, magíster, doctor en Derecho, presidente del Colegio de Abogados de la Orinoquía y miembro importante de distintos colegios de abogados a nivel nacional. Se ha destacado como eminente jurista en su región, en el país, y también como funcionario público, entre otras dignidades. Doctor Luis Arturo Ramírez Roa, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muy buenas tardes para todos los que nos ven y nos escuchan. A mi estimado amigo y doctor Julio César, siempre orgulloso de que usted nos permita expresar
nuestros conocimientos, nuestro saber sobre diferentes temas. Un abrazo para todos. Buena tarde. Muchísimas gracias, doctor Luis Arturo Ramírez Roa, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Aquí, muy cerca de los estudios de CTV Barranquilla, está con nosotros el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, especialista, constitucionalista, líder social y político, ejerce el periodismo, entre otras actividades, ha sido candidato a la gobernación del Atlántico, entre otros elementos y dignidades, y principalmente un analista muy influyente en nuestra ciudad y en nuestra región. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido una vez más al termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a Julio. Saludo a los compañeros del panel con todo el aprecio, con toda la fraternidad. Y mi mensaje también afectuoso para la audiencia que nos dispensa con su atención. Aquí estamos, agradecidos de la posibilidad de comunicarnos con ustedes, entre nosotros y con la gente. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora. Está con nosotros también el doctor Ronald Valdés Padilla. Ronald Valdés Padilla es abogado, especialista, magíster, líder social y comunitario, importante referente de las comunidades afrodescendientes a nivel nacional y ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla por el partido ADA, entre otras dignidades. Doctor Ronald Valdés Padilla, bienvenido nuevamente al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Buenas tardes a ti, Julio, a Porfirio, a los demás compañeros pues, que están allí compartiendo, Rigail, y pues agradecido de compartir estos minutos, intercambiar saberes sobre dos temas pues neurálgicos en este momento en el país. Muchísimas gracias, doctor Ronald Valdés Padilla. Nos acompaña también en nuestra querida Barranquilla el doctor Rigail Romero Martínez. Rigail Romero Martínez es economista, especialista, magíster, empresario, líder social y político, ex candidato a la alcaldía de Barranquilla por la Colombia Humana. Doctor Rigail, bienvenido nuevamente al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias, Julio, para ti, para toda la audiencia y para los panelistas. Un saludo fraterno para el doctor Porfirio, para Ronald. Y esperamos, pues, satisfacer hoy el debate que está vigente y que seguramente va a tener mucha tele para cortar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rigail Romero Martínez. Entremos en materia porque el tiempo es oro y este tema no debe eclipsarnos. Las reformas son necesarias. Hay muchos elementos que deben mejorarse no solo en el sistema de salud, sino en toda la estructura social, política de nuestro país, si lo que se pretende es satisfacer necesidades y mejorar la calidad de vida de los colombianos. La mayoría de los opinadores a nivel nacional cuestionan las formas, los mecanismos, las maneras como se pretenden implementar estas reformas, sobre todo porque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha dicho que lo intentarán de 1000 maneras. Y inclusive el ministro de Salud, Jaramillo, ha dicho que tendrán que ir a una reforma constituyente, pero no vamos a hablar de esas 1000 maneras, ni si es necesaria una reforma constituyente para aplicar las reformas que está, entre comillas, esperando el país, sino vamos a ocuparnos literalmente de la reforma a la salud. Doctor Luis Arturo Ramírez Roa, este paquete de medidas que se anuncia desde el Ministerio de Salud, acompañada con ya las intervenciones por parte de la superintendencia y las investigaciones
de la Fiscalía a las EPS por presuntos malos manejos pueden entenderse como retaliaciones frente al hundimiento de la reforma en el Senado, o son consecuencias naturales de la actividad investigativa, judicial y potestativa misma de los órganos de control en el caso de la superintendencia? Pues a ver, toda medida que tome un gobierno a nivel nacional, bajo el principio de la legalidad y el principio de la buena fe, se debe entender que procuran el cumplimiento de los fines y objetivos del Estado. En este tema de la salud, yo lo primero que tengo que decir es que cuando los derechos fundamentales se convierten en negocio económico, creo que es un fracaso democrático, político y económico y social. Y desafortunadamente, la Constitución de 1991, hoy por hoy, le quedó grande a los gobernantes del Estado colombiano. Esa ilusión que tuvimos los en aquel entonces estudiantes de Derecho y que fuimos incluso gestores de la séptima papeleta, pues se ha quedado en letra, y desafortunadamente las reformas que se le han hecho a la Constitución no han sido para bien de los colombianos. Y hoy tenemos en el tema de la salud realmente una situación que ha costado miles de vidas a los colombianos por el pésimo servicio que se presta. Los que vivimos en la provincia, los que estamos lejos de los centros, como son las ciudades, incluso en la que ustedes están, Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, los que estamos aquí en el pueblo, donde vemos a diariamente que personas que llevan hasta 3 años y medio o 4 años buscando una cita con un especialista, que se mueren esperando la cita con el especialista, que lo único que le formula a la EPS es acetaminofén para todos. O sea, el acetaminofén se convirtió en el medicamento universal en Colombia para todas las enfermedades. Ese paseo de la muerte en un servicio que es un derecho fundamental, que es la salud. Y yo digo que la ley orgánica que se estableció para la prestación del servicio a la salud no ha sido aplicada y no ha sido cumplida por los gobiernos ni municipales, ni departamentales, y mucho menos los nacionales, ni por las entidades que les corresponde esta situación. Entonces yo creo que debemos esperar frente a esta situación que se den los mejores resultados. Por un lado, la Contraloría ha venido diciendo, y ya en su dictamen final, de la pérdida no de millones, sino de billones de pesos que se fueron mal invertidos, que eran para el servicio de la salud en actividades económicas muy distintas a su objeto y su fin, que eran esos recursos. Vemos, por ejemplo, en el caso de los Llanos Orientales, la urbanización que se hizo por, digamos, del presidente de Comeva, no, Comeva no, sino se me olvida el nombre en este momento de esa empresa, donde una casa allí en Villavicencio de esas vale 4.500 millones de pesos. Y uno se pregunta, ¿de dónde sacan esos dineros? Pues son posiblemente los dineros que se llevaron por el camino equivocado, que eran para prestar el servicio a la salud. Entonces yo creo que esa crisis estatal, esa crisis social, porque es un derecho fundamental como es la salud, tiene que generar una reacción, y esperemos que esa reacción que va a tomar y que está tomando el gobierno sea positiva. Lamentamos profundamente que el Congreso de la República, como siempre a espaldas del pueblo, nunca legisla la mayoría de las veces para beneficio de los colombianos, sino para beneficio de intereses particulares como tal. Podemos ver cómo se tiene establecido de manera real de que los miembros que firmaron el hundimiento de la reforma en la salud recibieron financiación precisamente por el empresario de Colsanitas, cosa que está absolutamente prohibido por la ley, entre los cuales se encuentra el senador representante por el Centro Democrático de Casanare, Alirio Barrera. Entonces, esto me parece que cada vez nosotros vemos es más actos que dan vergüenza nacional.
y los que tenemos la oportunidad de actuar a nivel internacional nos dicen, oiga, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Entonces yo creo que es una reflexión y un llamado a que todos los ciudadanos y ciudadanas actuemos con responsabilidad y esperamos que las decisiones del gobierno no vayan a ser equivocadas o falta de estudio, de profundización, y que busquen los objetivos que necesitamos, que sea la prestación de un servicio eficiente para beneficio de todos los colombianos. Servicio eficiente que beneficie a los colombianos, sin duda es lo que reclaman las comunidades en los 4 puntos cardinales de nuestra geografía nacional. Un país que todavía no tiene agua, en el que no hay luz, y aspirar y pretender que la conectividad llegue a todos los colombianos, parece que, utilizando términos de Marshall Bergman, uno de los seguidores de Carlos Marx, es simplemente pensar en cosas que se han desvanecido en el aire porque desaparece lo sólido, parafraseando la voz de Carlos Marx. Esto no es un asunto ideológico, aquí hay unos grandes problemas que se tienen que resolver, y a veces preocupa la retórica en la que caen los actores que tienen la responsabilidad, la obligación, el compromiso y la competencia para tomar decisiones, y no se resuelven problemas, simplemente intereses sectoriales. A veces quítate tú para ponerme yo, y seguimos con el mismo hambre, la misma hambre que se utilizó tanto en la campaña presidencial. La misma hambre se está sintiendo hoy en grandes regiones del país, no solo en La Guajira y en el Chocó, como han estigmatizado el grave problema social que viven estos 2 departamentos, pero hay hambre en todas las ciudades del país e inclusive en las grandes capitales, y de la cual no puede escapar Barranquilla. Sin embargo, hay que elevarle el nivel a la discusión y pasar del debate a la acción, de la teoría a la praxis, a aplicar decisiones y no quedarse solamente en elementos. Los elementos integran el sistema, pero el problema no es solamente el sistema. La corrupción no se la traga el sistema, son los operadores del sistema los que se apropian de recursos, como muy bien lo está diciendo el doctor Luis Arturo Ramírez Roa desde los Llanos Orientales. Doctor Porfirio Castillo Zamora, este paquete de medidas anunciadas por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, constituyen, como dicen algunos críticos de la oposición, una medida retaliativa frente al hundimiento del proyecto de ley que cursaba en la Comisión Séptima del Senado de la República. Las actuaciones de la Superintendencia de Salud y ahora de la Fiscalía son un cerco, un corralito a las EPS, o por el contrario, hacen parte de la dinámica propia de las competencias de estos organismos y de la voluntad decidida del gobierno nacional a resolver el problema de la salud? Lo primero que voy a hacer es darle un gran saludo de bienvenida al doctor Ramírez, de allá de Villavicencio y la zona de donde él viene. Acabo de escuchar cosas buenas. Por ejemplo, eso de pensar en la Constitución del 91 y el constituyente del 91, y aprovecho la oportunidad para decirles que el único título que reclamo es el de activista del Estado Social de Derecho. Es realmente importante. Para mí, hoy, que estamos en el escenario de la constitucionalización del derecho, todo lo que es derecho deberíamos empezar a mirarlo desde la Constitución. Entonces yo pues me congratulo con esa mirada, con algunos matices. No le quedó grande al gobierno. La Constitución del 91 le quedó grande a las ramas del poder público, porque es que por cualquiera de las ramas del poder público usted encuentra el infortunio de trabajar en una dirección que no materializa, y aquí también el doctor Ramírez anticipó, los fines del Estado Social de Derecho. Entonces, eso me parece una oportunidad importante para recordar
que hay una constitución política, que además esa constitución política la denominamos hoy antropocéntrica, porque todo lo que tiene como finalidad, o su primera finalidad, es la vida, y la vida de los seres humanos, de los animales, etc. Es esa misma constitución política la que nos obliga, y yo creo que esta es la segunda vez que utilizo el giro, a recordar que la fórmula política de Estado Social de Derecho, abro comillas, no la podemos seguir mirando desde la visión neoliberal del Estado. No la podemos seguir mirando así. ¿Por qué? Porque es que la Constitución nuestra es exactamente una expresión de naturaleza socialdemócrata. Es de ese constitucionalismo social. Y además, estamos en los tiempos de la constitucionalización del derecho y por eso todo lo que hagamos o digamos tiene que partir de allí, de el primero de sus artículos, de su finalidad y de aquello que dice que la Constitución es norma de norma. Segundo puntico, porque eso me parece que lo elaboro mejor de esa manera. ¿Es el servicio o es el negocio? Ahí hay una discusión. Yo les voy a dar mi opinión personal como si no tuviera nada que ver con una actividad política. O lo voy a decir como dijo Deng Xiaoping. No importa si el gato es negro, no importa si el gato es blanco, importa que case ratones. Yo he sido de los mayores críticos que ha tenido el sistema pensional. Simplemente porque mi vocación constitucional me mandó a examinarlo y entonces allí se descubren cosas. Los fondos de pensiones no son unas entidades de pensiones, sino unas entidades financieras. Y a partir de allí empezamos a ver cómo parece que hubieran aparecido nuevos derechos, no, o deberes. No. Es que la Constitución del 91 hemos hecho todo lo posible por no cumplirla. Ahí estaba el deber de información desde el principio. Ahí estaba el deber de asesoría. En este caso pasó lo mismo, porque tanto el fondo de pensiones como el esquema de salud surge de la ley 100. Yo no voy a pelear con eso para decir que todo es un disparate, pero yo les voy a decir que la ley 100 sí logró afianzar unos recursos del Estado en cabeza del sector privado y de esa manera, abro comillas, convirtió un poco en negocio lo que para el Estado tenía una finalidad, el servicio público esencial de salud. Eso es para mirarnos allí, que también es importante saberlo. Si el sector, miren ustedes cómo es de compleja la cosa, que realmente los que manejan el, abro comillas, negocio de la salud, no son los médicos. Si alguien ha resultado, según lo que se dice normalmente, afectado por la ley 100 es el médico. ¿Cuánto gana un médico? ¿Cuánto cuesta estudiarlo? Si alguien está afectado, y si usted ve quiénes son los dueños del negocio, no son los médicos. No son los médicos. Casi que ellos no disfrutan el negocio, sino que lo padecen. Podemos decirle así con algunas excepciones. Hay unos médicos que son muy buenos comerciantes. Suelen ser menos buenos médicos. Entonces, usted tiene allí también ese problema. ¿Cómo lo miramos? No lo podemos mirar ni contra el uno ni contra el otro, sino de la perspectiva del servicio. Pero aquí viene otro problema sociológico. Es que los colombianos y el mundo se ha urbanizado. Hoy en Colombia, y tenemos un testigo excepcional que está en Villavicencio, hoy en Colombia la población está localizada más o menos en el 70, 75%, 70% en las áreas urbanas, especialmente en las 4, en las 5 grandes ciudades. ¿Ya? Y el área rural, el 20% de la población está en las áreas rurales o en lo que no son las poblaciones, las ciudades capitales. Pues bien, aquí también viene otro componente importante para ver si queremos de verdad salvar las cosas y pensar en el país. Aquí viene el abandono del territorio y cómo el mercado juega un papel en eso. Y lo explico hasta donde yo puedo. Soy abogado.
buscando mejores oportunidades, las que quieran, o desplazados por la violencia o por el desempleo, pues los territorios se fueron abandonando, llegaron al deterioro y el gran mercado, los grandes mercados, incluyendo el de la salud, que se volvió un mercado, y otros se concentraron en las grandes ciudades. Eso afectó la prestación del servicio, porque cuando nos miramos desde la óptica del negocio, pues yo quiero estar en el mercado grande. Cuando lo miramos desde la óptica del negocio, no es negocio irse para allá, para Villavicencio o para cualquier ciudad del departamento de Meta, o mucho más, para cualquier municipio. Villavicencio es una ciudad grande y bonita, listo, para cualquier municipio. Si eso lo vemos de ese modo, pues allí aparecen las falencias de lo que la reforma estaba tratando de superar y de lo que el doctor Ramírez señaló. ¿Dónde está la oportunidad de la atención? La oportunidad en la atención es el punto de partida de la calidad en la atención. Si lo atienden a tiempo, podría tener un buen resultado. Si no lo atienden a tiempo, no puede tener un buen resultado. Ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Pero lo que está planteando la reforma desde el punto de vista de aproximar el servicio a las personas, de facilitarlo a los lugares más difíciles, pues yo creo que es elemental. Y en cuanto a la intervención, mis queridos amigos, y yo estoy hablando, así como lo dijo Julio César, desde el punto de vista de un programa de gobierno, que es el que responde a la fórmula política de Estado Social de Derecho, pues ¿sabe qué? Yo no sé si es un acto de retaliación o no es un acto de retaliación hoy. Podría serlo, y no me voy a poner a preocupar por eso, porque es que cuando salió la ley 100, también yo vi una cantidad de personas que en su vida habían puesto una inyección o que en su vida habían tenido una preocupación por el sector salud, se convirtieron en grandes empresarios de la salud y después al año las liquidaban y volvían y creaban otras. Eso no pueden olvidarlo. Allí surgió el apetito, la voracidad económica para ver cómo capturaban unos negocios del Estado que eran los más rentables. Listo. Ahí está más o menos la descripción de lo que yo veo. Y ahí está el último de los puntos, que es el tema del Congreso. El tema del Congreso. El doctor Ramírez lo tocó también. Cuando el presidente o cualquiera, yo vengo pidiendo otra vez constituyente hace unos días, pero antes que el presidente habló de la constituyente, yo dije, pues, debe tratarse de una reforma constitucional, pero lo que sí muestra eso, y lo que estamos discutiendo aquí es que tenemos el mayor defecto institucional, el mayor defecto de las ramas del poder público y el peor producto que estamos sacando es el de la ley, el Congreso. Entonces, cuando tú ves que el Congreso no funciona, surge otra vez el tema del constituyente. Yo soy amigo de una constituyente, más que de una asamblea constitucional limitada, porque lo que sí es cierto es que todavía el pueblo colombiano no ha encontrado de la Constitución del 91 y la política colombiana tampoco, y de eso se trata. Un tema generando acalorados debates. El ministro Guillermo Jaramillo anunció en el marco de ese conjunto de medidas denominadas paquetes, esperemos que no sean paquetes chilenos, sino que sean paquetes efectivos. Esos paquetes incluyen el denominado giro directo. ¿En qué consiste el giro directo? Se harán transferencias directamente a las clínicas denominadas en el sistema IPS, lo cual demuestra que ya las EPS, entidades prestadoras de servicios de salud, dejará de percibir esos recursos para hacer el pago respectivo a los operadores. Esta medida, por supuesto, está generando ese debate apasionante que inspira la polémica y la discusión en política. Acertada, equivocada, retaliación.
Doctor Ronald Valdés Padilla. Esto es consecuencia del hundimiento del proyecto de reforma a la salud en el Senado de la República, en la Comisión Séptima. ¿Es una retaliación o es simplemente la acción de gobernar, de tomar decisiones? Si llegó el momento de las definiciones, de las resoluciones y de resolver el problema. La plata va directa al que presta los servicios, se cortan los intermediarios y se mejora la prestación del servicio. Retaliación o actividad natural, lo que ha hecho la superintendencia y lo que ahora anuncia la Fiscalía General. Mira, Julio, lo primero es indicar que se heredó un país con dificultades en materia de derechos, garantía de libertades, servicios públicos, gran conflictividad por la concentración de la tierra y un grave problema en materia de salud. Para nadie es un secreto que la ley 100 del año 93 se convirtió en el instrumento para que algunos hicieran lo que es un derecho fundamental, universal, lo que es una garantía constitucional, se convirtiera en un privilegio, se convirtiera no en un derecho, sino en un servicio más. Y eso llevó a una gran reflexión sobre la necesidad de hacer una gran reforma al país, a la salud. Y para que haya una gran reforma en las sociedades, se requiere la articulación de las ramas del poder público. Desafortunadamente, y tenemos que decirlo, la mayoría de quienes hacen vida en el Congreso de la República no obran consultando el interés general, el bienestar colectivo, sino casi siempre responden a los mandatos que hacen sus financistas o los sectores que ellos representan. Esta reforma en la Cámara de Representantes tuvo un gran diálogo de país, un escenario de concertación. No sé si es porque en la Cámara, pues las regiones más golpeadas del país tienen mayor presencia parlamentaria, mayor dinámica porque están más cercanos a la gente, pero Julio y demás compañeros, cuando la reforma llegó al Senado, comenzó toda una estrategia para intentar dinamitarla y pasó lo que vimos la semana pasada. Unas fuerzas reaccionarias se alinearon creyendo que hundían a Petro. No, el no hacer una reforma de salud concertada con todos los actores de la sociedad, lo que hace es que agrava la situación. Esto, como el tema de energía que vimos la semana pasada, estalla casualmente ya a la parte final. Esto es insostenible en el gobierno progresista. Por supuesto que cuando se hunde la reforma, el gobierno no puede quedarse con los brazos cruzados. El gobierno no puede aplicar la indolencia de Duque, de Vargas Lleras y de compañía, que no les interesa la salud de la gente. Les interesa es proteger el negocio de sus financistas, porque aquí también hay que hablar claro. Entonces, el gobierno tiene que tomar decisiones. Frente al tema de las EPS, no es la primera vez que se intervienen. ¿Cuántas intervino Uribe? ¿Cuántas intervino Duque? ¿Cuántas intervino Santos? Y no hubo esta laraca mediática. Ahí sí eran medidas preventivas. Pues este gobierno, echando mano de las mismas normas, pues lo que ha querido tomar es medidas pensando en la salud de los colombianos. Y hay algo que se quiere ocultar, Julio, que es una retaliación. ¿Cómo puede haber una retaliación si la crisis de este sistema viene desde hace rato? Hecho probado, las EPS hoy en nivel de insolvencia. Mira que al final de la semana, una de ellas voluntariamente dijo: ya no puedo continuar con esto. Entonces no es ninguna retaliación, es la consecuencia lógica. Por supuesto que lo sano, lo lógico era que se hubiera discutido en el foro político con seriedad, pero como en el foro político se trancó el juego, creyendo que de esta manera sabotean al gobierno, y no sabotean al gobierno porque Petro tiene un periodo constitucional. Aquí están matando la esperanza de millones de colombianos. Mira, una reforma que le apostaba a la inclusión, a llegar a los sectores más apartados del país, que reconocía los saberes y las prácticas de los grupos étnicos de este país. Un Congreso serio no podía cerrar las vías como lo hizo, sobre pretexto de que hay un conflicto entre una fuerza y el gobierno. Por supuesto, la oposición es un derecho legítimo,
pero la oposición tiene que ejercerse con madurez, tiene que ejercerse con seriedad. No esgrimieron un solo argumento técnico, financiero, serio. El único argumento es que no le gusta porque la reforma la está planteando Petro y hay unos señores que se han enriquecido con la salud que saben que cualquier cambio pues va a mermar sus intereses. Y finalmente, frente a este punto, mira, la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación penal, puede indagar, puede investigar. Llama poderosamente la atención que los últimos 2 fiscales que tuvimos, Néstor Humberto se dedicó a dinamitar el proceso de paz y Barbosa se dedicó en el último tiempo a confrontar políticamente con el gobierno. ¿Dónde estaba Néstor Humberto? ¿Dónde estaba Barbosa? Ahora que la Fiscalía acomete una investigación, Julio, es que son dineros públicos, son billones de pesos. Eso no puede quedar en la impunidad. No puede entenderse que aplicar la ley, ejercer el Código de Procedimiento Penal en una investigación es un acto de restauración y es un acto de persecución. Mira, en cualquier parte del mundo, ya esto hubiera sido un escándalo de tamaña dimensión. Pero no, el tema es que el Supersalud está improvisando, que el ministro de Salud va a girar directamente a las IPS. Claro, hay que buscar la forma de soltar los nudos y los entroques de la corrupción. Qué bien que hoy tengamos una fiscal que dijo que uno de sus pilares es el enfoque territorial. Yo estoy muy alegre con ese enfoque territorial, sectorial y territorial. Y en el territorial, Julio, yo sí quiero que la Fiscalía ponga a Barranquilla, y directamente lo digo, y al Departamento del Atlántico como uno de los centros pilotos para investigar temas de salud, servicios públicos, AAA, manejo de algunos contratos y de algunas entidades, porque uno ve que algunos señores hablan de justicia, hablan de legalidad, de que el que la hace la paga. Bueno, ¿cuál es el temor ahora que se está investigando a los que la hicieron para que los investiguen y si tienen que pagar, pues que paguen? ¿Cuál es el miedo ahora? Entonces, lo que se cree es que se afecta al gobierno. No, pues hacemos votos porque se recupere el diálogo, la sindéresis. Ojalá, porque no se les olvide, doctor Porfirio, que el hundimiento a la reforma fue apelado. Si se quiere abrir el campo y el juego al diálogo serio, pues la plenaria del Senado de la República tiene la oportunidad de reabrir el debate, discutir y hacer una reforma donde todas las fuerzas del país tengan cabida, pero con seriedad. No puede creerse que un conflicto con Petro condene a que la gente tenga el ibuprofeno o los pacientes mueran esperando una receta o esperando una cola. Uno nunca ha visto a Vargallera ni a Gaviria llorar por el ibuprofeno o porque a un hijo de ellos una intervención de alta complejidad le mamen gallo. La gente nunca ha visto a Vargallera colocando una tutela, Julio, y eso es lo que no queremos. Tema que sigue provocando grandes controversias. Algunos analistas sostienen, defienden, señalan y argumentan que por qué se toman decisiones ahora y no se tomaron desde el principio. El presidente de la República ha dicho, si yo quisiera eliminar a la GPS, lo hubiera hecho hace tiempo y me hubiera evitado todo este desgaste. ¿Será que se dieron cuenta ahora de que se podían tomar estas medidas de intervención? Lo cierto es que la Contraloría ha emitido un informe riguroso y en una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo están anunciando una investigación rigurosa para determinar dónde, cuándo, cómo y quiénes emplearon los recursos de la salud. Doctor Rigail Romero Martínez, estas medidas anunciadas por el ministro Guillermo Jaramillo son una retaliación o son un acto legítimo de gobierno pertinente y necesario? Julio, lo primero que te tengo que decir es que es una lástima que el país político haya llevado esta discusión a estos niveles tan bajos del debate. No se sabe qué realmente se está defendiendo. ¿Se está defendiendo el negocio de la salud o se está defendiendo al derecho a la salud? Particularmente
creo que lo que están defendiendo es el negocio a la salud. De hecho, creo que no va a terminar muy bien porque ya hay demandas de los congresistas que debieron declararse impedidos para estar en la discusión de la reforma a la salud, dado el caso que recibieron recursos de empresas incluso filiales del grupo Sanitas. Entonces, sin importarle las consecuencias, simplemente dieron su voto para el archivo de la reforma, más bien como una retaliación, sí, del país político a las grandes reformas que necesita el Estado colombiano. Y una de esas reformas que necesita es la reforma a la salud. Aquí no se está discutiendo nunca que el problema es el sistema de salud, ¿cierto? Aquí lo que se está discutiendo es la forma en que se desarrolla el negocio de la salud en privados. El negocio de la salud, así como el negocio de las pensiones, se convirtió en un negocio, para la redundancia, un negocio financiero. Y resulta que hay un derecho fundamental en nuestra Constitución, es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Eso es un derecho. Tiene que estar, el negocio no puede estar por encima de los negocios. Ahora bien, el ministro está anunciando una serie de medidas. ¿Sabes qué? Así lo han querido mostrar. Yo he estado muy pendiente de esta mañana de las declaraciones del ministro y yo no lo veo como una retaliación o están tratando de armar un paquete de medidas para poder nivelar el tema del problema de la salud en Colombia, ¿no? ¿Saben qué es lo que está pasando? Que las EPS saben lo que viene río arriba, saben lo que va a pasar. Entonces, muchas EPS ya hoy están pidiendo la intervención del Estado, del gobierno. Ya lo hizo Compensar. Compensar no tomó una decisión de pedir la liquidación porque intervinieron a Sanitas. No, el mismo director de Compensar explicó que ya fue una decisión madura que venían de hace, pensando hace mucho tiempo, donde ya definitivamente el negocio se les había acabado y que lo mejor era pedir la liquidación controlada de la EPS Compensar. Si Petro hubiese querido acabar la EPS, ¿sabe lo que tiene que hacer, Julio y compañeros? No hacer nada, porque todas iban para allá. Pero no, el gobierno quiso hacer una discusión, ¿cierto? Invitar a que discutiéramos cuál es el modelo de salud que queremos en Colombia. Y este está basado en dos conceptos. Y yo lo he escuchado, está en el plan de desarrollo también. Ahí lo pueden encontrar. Primero, la salud preventiva. ¿Qué de malo es eso? ¿Qué de malo vemos en la salud preventiva? Ya él trabajó un modelo, como cuando digo él es el presidente Petro, trabajó un modelo de salud preventiva en la ciudad de Bogotá con algunos resultados positivos. Incluso tengo el conocimiento de que tuvo ganó algunos premios internacionales sobre cómo se podía generar en una ciudad como Bogotá la salud preventiva. ¿Eso qué de malo tiene? Obvio que impacta, una salud preventiva impacta en los costos de medicamentos y en los costos de servicios, ¿cierto? Porque si tenemos unos pacientes o una población más sana, pues nos gastamos la plata en otras cosas menos en la salud. Pero pareciera que eso no se discute. De hecho, no he visto ningún debate público hablando de que uno de los pilares de la reforma de la salud es la salud preventiva. Y segundo, acabar la intermediación financiera. En ningún momento en la reforma de la salud, y he estado en varios debates, yo he escuchado que querían acabar las EPS. Es más, se les dio una alternativa para que siguieran trabajando. No sé si ustedes recuerdan una frase que decía la exministra Corcho, de que las EPS se podían migrar a lo que son gestoras de salud y vida. Esas gestoras de salud y vida eran para trabajar precisamente en la prevención en salud, pero también en la auditoría de los servicios de salud. Porque en este momento nuestro sistema de salud no lo audita nadie.
tenemos la posibilidad de una integración vertical que ha generado los mayores actos de corrupción. ¿Por qué? Porque toman los recursos del sector salud que no tiene vigilancia y lo invierten en la construcción de centros de recreación, en clínicas, pero también hacen inversiones en canchas de golf, etcétera, etcétera. Cuando son recursos sagrados, son recursos públicos destinados al sistema de salud. Entonces, a mí se me ha dado un poco de pesar que nosotros llevemos el debate a tan bajito nivel, porque una cosa es no estar de acuerdo en la ideología, ¿cierto? Y otra cosa es no estar de acuerdo en una realidad. Ahora, a mí me da mucho esgrima también. Veo algunos panelistas en los grandes medios de comunicación nacional que tratan este tema de la salud como si fuera un tema ideológico, cuando es prácticamente algo práctico. El ciudadano colombiano no tiene el derecho a la vida, porque hay veces que ni con tutela le llegan el servicio a tiempo y muchas personas han muerto esperando un servicio. Entonces, ¿retaliación del ministro? No, para nada. El paquete de medidas que está anunciando es fruto de una solicitud de las EPS. Las mismas EPS le están diciendo, ya nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque el negocio le generó ya unos déficits incalculables. Ahora también hay que analizar una cosa. Ronald lo decía. La fiscalía hace mutis por el foro. Aquí los recursos se han perdido. La Contraloría lo ha dicho. Se han desviado billones de pesos de recursos de la salud y yo no he visto el primer preso. Ahora, esta fiscal quiere ponerle la lupa a eso, entonces ahora es malo. Ahora es retaliación por hacer lo que le corresponde, investigar qué se hace con los recursos públicos, máxime cuando hay un informe de la Contraloría que dice que hay recursos que están perdidos. Entonces yo sí llamo a que hagamos un debate. Yo realmente estoy muy decepcionado de que el Congreso de Colombia no haya dado la discusión con la altura que necesita un tema como la reforma de la salud. Pero bueno, están los mecanismos. La Superintendencia de Salud sabe que lo que tiene que hacer, lo que está en la ley, que es vigilar, controlar y sancionar a los que no cumplen la ley. Ahora, es muy diciente, y con esto termino, que la señora procuradora, cada vez que hay un acto de gobierno en defensa del Estado colombiano y de sus ciudadanos, termine sancionando o investigando al funcionario de turno. Mira lo que nos pasó con la SAE. No, intentaron defender los recursos de los barranquilleros, no permitiendo la venta regalada de las acciones de la AAA, y resulta que la procuradora Margarita Cabello en sí lo que hace es sancionar al director de la SAE porque no permitió regalar las acciones de la AAA que son de los barranquilleros. Ahora, el superintendente entra a intervenir, que es su función, una EPS, como la nueva EPS y como Sanita, y lo primero que hace la procuradora es ir a investigar, y ahorita viene la sanción. Yo estoy casi seguro que en unos días viene la sanción del superintendente, o sea que ningún funcionario del gobierno puede actuar en favor de la ciudadanía porque ya sabe que la Procuraduría lo va a investigar y seguramente lo va a sancionar. Eso no puede seguir pasando. Hay que tratar de generar los debates de altura. Ahora yo sí invito al señor presidente a que no desfallezca en tratar de dialogar con todos los sectores políticos y sectores económicos para ver cómo entre todos sacamos la salud de los colombianos adelante. El tema de la salud, entonces, requiere medidas urgentes en la perspectiva de nuestros panelistas de hoy, y se están tomando decisiones desde su perspectiva correctas para resolver este grave problema de la ciudadanía y, en sentido general, de todos los usuarios de nuestro sistema de salud. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro.
así como está el calorcito en la ciudad de Barranquilla con la humedad y la ausencia de la brisa, ha transcurrido el tiempo, pero yo les voy a pedir a nuestros panelistas que en 2 minutos nos den su conclusión sobre este debate y respondan a esta pregunta. ¿El giro directo es una medida que acaba la corrupción, que garantizaría que ahora no sean las EPS las que desvíen los recursos, sino las IPS directamente al tener una relación directa con los recursos públicos? Doctor Luis Arturo Ramírez Roa. Gracias. A ver, el cáncer, yo creo que eso es peor que el COVID, la corrupción que existe en el Estado colombiano, y cuando hablo de Estado, me refiero a las 3 ramas del poder público más nosotros los ciudadanos. O sea, ese giro directo que se van a hacer a las IPS, considero yo que es una excelente medida, porque ¿para qué un intermediario que lo único que hizo fue apoderarse de manera ilegal de más de, creo, 25 billones de pesos de la salud? Entonces, permítame decir que ya me acordé de Salucot y este señor Palacino, el de la urbanización allí al lado de Villavicencio en el Meta. Entonces yo creo que si establecemos realmente unos controles éticos y de sentido común, buscando, y repito, el objetivo y fin del Estado Social de Derecho de la Constitución del 91, podremos empezar a combatir la corrupción en un derecho fundamental que es la salud. Entonces, por la vida, por la salud de los colombianos, necesitamos que los recursos sean manejados con responsabilidad, objetividad y el cumplimiento del fin para lo cual son destinados los mismos. Y ese giro directo que se va a hacer por parte de la ADRE directamente a las IPS, pues van a aliviar muchísimo también ese camino tortuoso que tenían ellas que hacer ante las EPS. Esperemos que eso mejore, pero al mismo tiempo exigimos un control inmediato, objetivo y razonable sobre el manejo de esos recursos. Muchísimas gracias, doctor Luis Arturo Ramírez Roa, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Y una pregunta, ¿se sintió el eclipse allá en los Llanos Orientales? No, aquí en las horas de la mañana tuvimos un clima muy agradable, una brisa como la que ustedes reciben allá en la mañana en Barranquilla y en toda la costa atlántica, muy fresquita, pero estuvo el sol radiante todo el día. O sea, aquí no vimos eclipse, pues el sol ahí radiante y sigue todavía la tarde poquito calurosita, 30 grados de temperatura. Muchísimas gracias, doctor Luis Arturo Ramírez Roa. Doctor Porfirio Castillo Zamora, ¿qué garantiza que el giro directo elimine la corrupción? ¿Sería un quítate tú para ponerme yo o una medida eficaz, eficiente y efectiva? ¿Desaparecerán las manos oscuras de los recursos públicos de la salud con esta disposición y este paquete que ha anunciado el ministro Jaramillo? No habría ninguna duda por parte de ninguna persona en el mundo de que la intermediación financiera agrega costas al producto que tiene. O sea, no habría ninguna duda. Desde ese punto de vista, es correcto pensar que es pertinente la medida de hacer el giro directo. ¿A quién? Al que presta el servicio. Es que si se dan cuenta ahora, las EPS no prestan servicios. Ellas recibían una plata y después ellas le mandaban la plata al que le prestaba el servicio a ellos. Obviamente, esa intermediación es costosa. Entonces, no habría discusión en que el giro directo sirve. Incluso el presidente planteó que se convirtieran en gestoras y promotoras de salud. Miren, el capítulo más importante que reclama la salud en cualquier lugar es la prevención y la promoción. Bueno decirlo, que eso lo estaban cobrando, pero no lo estaban haciendo, porque el negocio no era la prevención, sino la enfermedad. Entonces, no hay discusión de que el giro directo es una buena oportunidad. La segunda pregunta sí no sale de allí. La corrupción se combate cuando los organismos de control ejerzan honestamente sus competencias y cuando nosotros, los ciudadanos, no permitamos esta explosión
que la política colombiana nos da en nepotismo, corrupción, compra de votos. Por favor, invito es a que nos encontremos en las soluciones. Yo no quiero pelear con los que no piensan como yo, ni con los que no están en mi partido. No, 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 no. Yo creo que el país necesita unidad. Una cosa no tiene que ver con otra, por lo menos un consenso. Yo creo en el consenso democrático. Yo creo en el buen gobierno y en la necesidad de la transparencia. Entonces, eso es importante. Entonces, no vamos a garantizar que se acabe la corrupción porque ella depende de la voluntad de las personas. Pero si los organismos de control, y ahí sí tenemos que garantizar que los organismos de control no pertenezcan a ningún negocio, si funcionan, la cosa mejora. Y si los ciudadanos también se acuerdan que el voto de ellos tiene un valor y se lo reclaman al que se lo dan. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Ronald Valdés Padilla, ¿el giro directo garantiza que la corrupción se acabe en nuestro sistema de salud? Julio, eso es. Una vez un profesor nos decía nos hacía una pregunta, que si se cambiaba todo el código penal, pues el delito se acababa. Y yo decía que la imaginación, la capacidad delincuencial es insospechada y no tiene paralelo. En el caso de la salud, todos estos alabarderos, a ellos no les interesan los pacientes, la salud de los colombianos. La preocupación de ellos es el manejo de la plata. Si Petro les dice a ellos, miren muchachos, ustedes siguen con las EPS desangrando al Estado, yo aquí hago una pinturita y le digo a la gente que cambio la ley 100 por la ley 1000 tal, miren lo que ya no es revolucionario, sino es reformista y es un estadista. Frente al giro directo, yo creo que es una medida que el gobierno está tomando después de que tú ves que es un informe de la Contraloría que te dice que 9 billones de pesos fueron saqueados y ahora imagínate desde la ley 100 para acá el saqueo a la nación. Hay que tomar medidas. Nadie, ni si solamente Dios sabe si a través de las IPS los mismos de las EPS puedan manejar el dinero allá, pero yo creo que son medidas. De todas maneras, lo que va a acabar la mafia en la salud es que opere la justicia. En buena hora hay una nueva fiscal, la señora procuradora que sorprende su interés en la salud de los últimos días, cuando nunca fue capaz de hacer una auditoría porque los colombianos tienen que acudir a una tutela para no morirse de un cáncer o para que le entreguen una droga. El señor Contralor presentó un informe, esperemos que mantenga ese nivel de guardia y de valentía. Pero yo creo, Julio, que lo primordial aquí es que se garantice el derecho fundamental a que la gente la atiendan, a la gente pobre, a la gente que no tiene para una clínica privada. La gente no es culpable de que unos políticos, unos empresarios u otro tipo de sectores se hayan apropiado de los recursos de la salud. De todas maneras, es una medida directa que ha tomado el gobierno que nos parece que esa intermediación con las EPS, eso no puede ir más. Aquí hay que llevar el dinero a quien atiende al paciente. A quienes les interese el dinero, pues que monten otro negocio. Pero sí albergamos de que por lo menos la carga que genera este entroque de corrupción se va a minorar. Tenemos la fe en que la señora fiscal va a actuar y el gobierno pues seguirá avanzando en atender a los colombianos. De todas maneras, aquí no hay que cerrar la puerta del diálogo. Esperemos cómo se resuelve la apelación del hundimiento de la reforma en la plenaria del Senado, porque de allí puede surgir un gran diálogo, un consenso que nos permita que la gente entre en sinderes y reflexione y entienda que esto no es una reforma de Petro, esto es una reforma que trasciende gobierno y es una reforma que requiere la sociedad colombiana. Esa anacrónica ley de la última parte del siglo pasado hoy no resuelve ni garantiza el derecho fundamental a la salud. Muchísimas gracias, doctor Ronald Valdés Padilla, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Rigail Romero Martínez, ¿el giro directo resuelve sin retenes el tema de la corrupción? No es un quítate tú para ponerme yo, es una medida efectiva
económica y políticamente? No, eso es una medida que ya se ha venido tomando desde hace mucho tiempo. Yo quiero recordar que el gobierno del presidente Petro no es el gobierno que más EPS ha intervenido. No, hay gobiernos que han hecho, digamos, su labor con mucha más ahínco que este gobierno. Y se tomaron las medidas que cada vez que pasa eso, pues se hace un giro directo. Así que esto no es ningún invento del ministro de Salud, ¿cierto? Simplemente es una medida que permite técnicamente darle oxígeno económico a las IPS, que son en este momento un eslabón débil. ¿Por qué? Porque si empiezan a quebrar los hospitales, los centros de servicio, diagnósticos, etcétera, etcétera, pues ahí sí podemos tener una crisis mayúscula en el sector de la salud. Cuando hacemos el giro directo, simplemente estamos pagando esos servicios que en su mayoría ya han sido prestados y que le pagan a los 180 días. Eso no va a acabar la corrupción. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Porfirio y Ronald. La corrupción la acabamos cuando haya la voluntad política del control, ¿cierto? Cuando tengamos una superintendencia que ejerza el control y vigilancia de los recursos de la salud, cuando tengamos una procuradora que intervenga, ¿cierto? No al que quiere supervisar los recursos, sino al que se lo gasta o se lo roba. Cuando tengamos una fiscalía que le ponga el ojo a aquellos que intervienen y que utilizan las EPS para robarse los recursos. Entonces, no es que se va a quitar uno para ponerse otro, no. Es básicamente una medida transitoria mientras nos ponemos de acuerdo, porque realmente el sector salud está en agonía y los recursos se están perdiendo. Esto es un paquete de medidas que ya establece la ley, ya lo vienen haciendo otros gobiernos. Simplemente este gobierno está tratando de invitar al país político y a la ciudadanía a hacer el debate de la reforma a la salud que realmente se necesita. Es una medida que es necesaria y que sobre todo va a aliviar a las IPS. Muchísimas gracias, doctor Rigail Romero Martínez, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias Lo hemos por tu visto. invitación. Lo hemos visto. El debate a la reforma a la salud sigue subiendo la temperatura en la opinión pública nacional. Y aquí yo tengo 3 consideraciones para concluir este diálogo de hoy. La primera, cambiar por cambiar no significa solucionar. Los cambios tienen que ser eficaces, eficientes y efectivos. Si no, será un quítate tú para ponerme yo. Y los antivalores que han permeado las capas del tejido social y las esferas de la sociedad seguirán encontrando otros escenarios bajo otros nombres y tal vez con los mismos protagonistas o con protagonistas que se reinventan para seguir obteniendo beneficios y sacarle provecho a los recursos del erario. Segundo elemento, siempre todas las decisiones que tienen un impacto social, político y económico deberían ser generadas con el consenso y con un amplio debate y no por imposición. La experiencia en democracia y en el Estado Social de Derecho demuestra que las medidas que se toman de forma brusca, inconsulta o reaccionaria terminan siendo un boomerang que se devuelve contra el decisor. Y esperemos que esto no ocurra en el país, porque ya estamos cansados de tantos escándalos. Y por último, nosotros queremos que le vaya bien al presidente de la República. Si le va bien al presidente de la República, le irá bien a los colombianos. Aquí no hay que ser caprichosos, tercos, radicales, fundamentalistas ni fanáticos, tanto para la oposición
como para el gobierno. Los consensos, los acuerdos propios del diálogo son evidencias y signos del estado de la democracia. La capacidad de controvertir para concluir positivamente es un don de la razón. Y esa capacidad debe imperar en un país que lo que está esperando son soluciones y no discusiones. Inclusión sin exclusión. No más quítate tú para ponerme yo. Salte tú, que ahora me toca a mí. Y los problemas siguen siendo los mismos. No me voy a cansar de repetirlos aquí. El mismo problema del hambre. La misma problemática del hambre que sirvió en campaña, pero ya no se menciona. No hay agua potable, los servicios públicos cada vez más altos. Ojo con lo que voy a decir, un tema de inseguridad y dónde están los procesos de paz total. Se desvían las atenciones y nos olvidamos de lo fundamental. Y aquí nadie está hablando de desarrollo científico y tecnológico. Yo no estoy pidiendo aquí que se fabriquen naves espaciales en la Amazonía colombiana y en las regiones del país, que debería ser la aspiración de una sociedad en vías de desarrollo, desarrollarse tecnológicamente. Pero aquí no estamos hablando ni siquiera de calidad de la educación, no estamos hablando de acceso a la justicia, estamos distraídos sobre reformar y reformar como sea, pero alcanzar la reforma. ¿Esas reformas traen soluciones? Esperemos que la conciencia nacional mejore nuestra cultura política. Y no hay que ser utópico, ni idealista, ni abstraído de la realidad para aspirar que esto sea el sentido y el propósito definidor de las acciones de nuestros líderes. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.